Hoy, en Desde la Sombra, filantropía organizada está al borde de un cambio evolutivo que está al punto de transformar casi 50.000 fundaciones de Estados Unidos de árbitros encubiertos de conocimiento a los mediadores evidentes de las políticas públicas y los creadores agresivos de nueva ortodoxia. Ford, Carnegie, Rockefeller, estas tres instituciones no democráticas controladas por la familia Rockefeller tienen más poder que la mayoría de los gobiernos del planeta. En un minuto hablaremos con Inderjit Parmar, eminencia mundial y profesor visitante en el Instituto Princeton de Estudios Internacionales. Pero primero, salgamos a la calle y preguntemos a la gente su opinión sobre el poder de las fundaciones. Bueno, con la única que te digo yo es la de San Just, ¿sí? De los niños, y cuando hay el Teletón de cancerología. Son en las dos partes que yo dono. Profesor Parmar, gracias por estar con nosotros y bienvenido al programa. Gracias, Daniel. Es un placer estar en tu programa y compartir mis ideas contigo. ¿Cómo el gobierno de los Estados Unidos, paralizado políticamente en casa, podría actuar con fuerza en el extranjero en el periodo entre las guerras? Profesor Parmar, ¿cuál es su tesis? Bueno, debido a que ha habido un periodo de aislamiento total, en el sentido amplio del término, tras la Primera Guerra Mundial, cuando Estados Unidos no se unió a la Liga de las Naciones, hubo una actitud hacia el mundo de parte de Estados Unidos de no querer involucrarse militarmente. Hubo intervenciones financieras en Europa, sobre todo en materia de reparaciones y cosas así. Y también hubo intervenciones en América Latina. Pero hablando en un sentido extenso, el gobierno estadounidense no tomó gran responsabilidad en términos militares. Una de las formas en las que Estados Unidos pudo ejercer una suerte de influencia fue a través de una serie de instituciones privadas, y entre ellas las más influyentes fueron las fundaciones filantrópicas, las fundaciones corporativas, particularmente las fundaciones Rockefeller y Carnegie. Fue hace más de 1000 años que la oligarquía veneciana estableció la primera fundación libre de impuestos, la Fondi. Administrada de la capilla privada de Doge y la Catedral de San Marcos, hoy el legado de la oligarquía veneciana se lleva a cabo a través del Club de las Islas. El príncipe Felipe de Inglaterra, el jefe de operaciones del Club de las Islas y presidente internacional del Fondo Mundial para la Naturaleza, aprovecha una red internacional de organizaciones, de fundaciones sin fines de lucro para financiar todas las facetas de la insurgencia del medio ambiente global. En los Estados Unidos, donde la Revolución Verde se puso en marcha a finales de 1960, las fundaciones han invertido más de $100 millones en más de 12.000 grupos de conservación y fideicomiso de tierra, tales como ecología, derechos de los animales y grupos indígenas. Las cantidades de dinero son tan grandes que en los últimos años las fundaciones sin fines de lucro han formado un cártel secreto de financiación para despensar sus dólares libres de impuestos de forma más centralizada. Profesor Parmar, ¿qué papel han jugado las fundaciones como Ford, Carnegie y Rockefeller en crear el siglo estadounidense? Creo que la función principal tiene que ver con el hecho de que el Estado estadounidense ha sido históricamente bastante limitado y relativamente débil, especialmente en contraste con estados del sistema europeo. Entonces lo que pasó allí fue que se desarrolló un número importante de instituciones privadas que han declarado abiertamente sus propósitos. Sus ideales son realmente idénticos a los del Estado estadounidense, pero no están empleados ni son pagados por el Estado. Entonces operan de manera muy efectiva como organizaciones paraestatales, con el objetivo de llevar a cabo funciones que el Estado no puede llevar por sí mismo. Por ejemplo, establecen instituciones en el extranjero, como universidades o facultades, financian programas de investigación, traen estudiantes desde otros países hacia Estados Unidos
y así ayudan a proveer de buena información al gobierno de Estados Unidos, pero al mismo tiempo ayudan a mantener la influencia estadounidense en el extranjero, ya que el gobierno es demasiado débil para hacerlo por sí mismo. Y estos vínculos que establecen con las universidades y estudiantes en el exterior y con las universidades en casa, dentro de Estados Unidos, con el tiempo se han convertido en muy poderosas, al tiempo que también tienden a ser muy efectivas políticamente, porque están conectadas en conversaciones con el Estado estadounidense también. Hablando en términos generales, las fundaciones estadounidenses siempre han actuado en el mundo sin poner antes en claro qué es lo que iban a hacer ante el Departamento de Estado, etc. La investigación de las diversas disciplinas sociales que afectan a la conducta humana y al pensamiento en grupo siempre ha sido financiada por fundaciones muy vinculadas a los aparatos de control, como la Fundación Rockefeller, la Fundación Ford, la Fundación Russell Sage y la Josiah Macy, por nombrar a unas pocas. De hecho, hace mucho que las fundaciones sin fines de lucro son un instrumento favorito utilizado por una u otra facción oligárquica para, de manera discreta, ensayar y llevar a la práctica nuevas ideas de control social. Por ejemplo, en 1956, la Fundación Ford introdujo el conductismo o el control de las personas en los programas del Harvard Business School a través del director Donald K. David. David recibió una subvención de $2 millones de la Fundación Ford para este programa cuando era director de la fundación. En 1970, la Fundación Ford creó la Fundación de la Policía, dirigida por Pat Murphy, para entrenar a la policía en el conductismo y las relaciones humanas. No, si tienen dinero y demás y cooperan con un tipo de fundación, eso es ok, eso hay que admirarlo también, por supuesto, ¿no? Porque tampoco ellos van a regalar sus intereses, su dinero, por supuesto, pero siempre cooperar con la humanidad en el resto de las enfermedades, de los muchachos, los niños y demás, ¿me entiendes? Eso es muy bueno. Bueno, eso sí no te sé decir porque pues tengo entendido que él era un hombre supremamente rico, ¿no? Profesor Palmar, ¿cuál es la historia de las fundaciones en los Estados Unidos? ¿Con qué objetivos se crearon y para qué sirven? Sus orígenes se encuentran básicamente inmediatamente después de la Guerra Civil. La Guerra Civil en Estados Unidos finalizó en 1865 y luego ocurrió un gran proceso de industrialización. Esa industrialización dio origen a organizaciones ricas y poderosas, corporaciones ricas como los Rockefeller juntos y también las industrias Carnegie, en áreas como el petróleo, el acero, el hierro. Más tarde encontramos, por supuesto, el grupo Ford Motor Company, extremadamente grande y que también estableció su propia fundación. Su riqueza viene de grandes corporaciones del periodo de los años 1880 y 1910. La razón para fundar estas entidades filantrópicas y de cooperación tienen que ver con el hecho de que la industrialización cambió a Estados Unidos de un país rural agrícola hacia uno industrializado, crecientemente urbanizado, lo que significó que un gran número de personas se desplazó de las zonas de campo hacia las urbes, así como miles de personas vinieron de Europa y de otras partes para vivir en Estados Unidos. Cuando juntamos la industrialización masiva, la urbanización y la inmigración, vemos que Estados Unidos cambió aceleradamente respecto de lo que era 100 o incluso 300 años antes. Y el gran problema fue que no existían agencias estatales que pudieran hacer frente a esas rupturas y problemas sociales fundamentales. Entonces, las grandes corporaciones estuvieron verdaderamente preocupadas sobre la agitación social, la agitación industrial, los sindicatos y otras organizaciones radicales que decían que podían resolver el problema de la pobreza y la explotación a través del socialismo y de otras vías. Las grandes corporaciones estaban muy preocupadas por el carácter revolucionario de algunos de estos cambios. Entonces establecieron estas fundaciones como una forma de suplir al Estado y de hacer frente a los problemas de la urbanización, industrialización y la inmigración masiva. Se trataba de reformar el sistema sin que hubiese cambios radicales, de manera que pudieran preservar su riqueza, su poder y su posición. Así que lo que podemos decir es que el objetivo de las principales fundaciones es manejar el cambio en Estados Unidos, para asegurarse que no se saliera de control y que no se convirtiese en socialista o incluso socialdemócrata. Ellos buscan proteger esta clase de sistema dentro del cual el poder de sus corporaciones permanece intacto.
aunque intentaron apropiarse de algunos de los sustentos sociales de la industrialización masiva, la urbanización y la inmigración. Sí, cómo no, cómo no, cómo no. Todo por el bien de la humanidad, de las personas, de todo el mundo. Directamente, sí. ¿Por qué? Porque ya yo sé de que lo demás es un fraude. Piden y no dan. Históricamente, las operaciones de las fundaciones se han concentrado en la sociedad, en la forma de cambiar la sociedad de una manera específica para lograr un objetivo concreto, un nuevo orden mundial. Estos elementos fueron la educación, el comportamiento de la muchedumbre en el futuro, dinero, derecho, política, economía, psicología, que son los medios para controlar la forma de pensar de la masa, la filantropía, la manera de que la gente piensa bien de los controladores, la medicina, el poder de la salud, la vida y la muerte, la religión, los medios de comunicación y la continuidad, el poder de designar quién sigue los pasos de los poderosos y finalmente la historia, lo que las personas creen que sucedió en el pasado. Por ejemplo, en 1946, la Fundación Rockefeller contribuyó $139.000 para una historia oficial de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, los Bush, los Morgan y Rockefeller ganaron cientos de millones de dólares haciendo negocios con los nazis antes y durante la Segunda Guerra Mundial. Ahora, los libros de la historia oficial nos cuentan que los Rockefeller, los Bush, los Harriman eran patriotas de los Estados Unidos que trabajaron para los intereses del país. Profesor Parmar, ¿cuál ha sido la relación entre las fundaciones y algunas de esas organizaciones secretas o privadas como Comisión Trilateral, Skull and Bones y el Consejo de Relaciones Exteriores? Bueno, la relación entre las grandes fundaciones, el Consejo para las Relaciones Internacionales, la Comisión Trilateral y otras instituciones de este tipo, como el Instituto de Relaciones del Pacífico, la Asociación para las Relaciones Exteriores y otras muchas, es muy fuerte, muy estrecha y de hecho se realizó durante un largo periodo de tiempo, varias décadas. Ya hace cerca de 100 años que se conformó el Consejo para las Relaciones Internacionales, en 1921, y Rockefeller y Carnegie financiaron esta organización durante muchos años. Esas organizaciones se han transformado en muy influyentes, primero dentro de Estados Unidos, porque el periodo donde la política estatal era realmente de aislamiento, con algunas intervenciones en Europa y otros sitios, como ya mencionamos, estas entidades hicieron dos cosas. Una de ellas fue la realización de cabildeo dentro de Estados Unidos a través de todo tipo de programas para intentar desarrollar una actitud de opinión internacionalista dentro del país, para combatir el aislacionismo, con la idea de que con los años Estados Unidos se convertiría en más intervencionista en el mundo y ocupando el lugar que le corresponde en el sistema global de poder, tal vez como un país líder para reemplazar a Gran Bretaña. Eso era internamente. En ese sentido, aportaron muchos programas educativos, ayudaron a establecer relaciones internacionales como una disciplina en las universidades. Así, por ejemplo, en 1930, la dote Carnegie para la Paz Internacional y la Fundación Rockefeller establecieron un conjunto de cursos e institutos para las relaciones internacionales. También, tras la Segunda Guerra Mundial, establecieron programas sobre áreas de estudio. Consejo de Relaciones Exteriores, el más poderoso grupo de pensamiento en los Estados Unidos, es un brazo del poderosísimo Club Bilderberg. También es el principal grupo de la política exterior de los Estados Unidos en los Estados Unidos y es una de las instituciones centrales de las élites estadounidenses de todos los sectores de la sociedad en la que trabajan juntos para construir un consenso sobre las principales cuestiones relacionadas con los intereses imperiales estadounidenses en todo el mundo. Como tal, el Consejo de Relaciones Exteriores a menudo establece la estrategia de la política estadounidense y ejerce una enorme influencia en los círculos políticos. Para apreciar el alcance del poder del Club Bilderberg, el Consejo de Relaciones Exteriores y de la Comisión Trilateral, basta recordar que casi todos los candidatos presidenciales
de ambos partidos en los Estados Unidos, en Canadá y Europa Occidental han pertenecido a al menos una de estas organizaciones, además de muchos influentes congresistas y senadores de los Estados Unidos, los jueces de la Corte Suprema de los Estados Unidos, la mayoría de los comisarios europeos, los principales ejecutivos de los medios de comunicación, miembros de la Banca Central Europea, Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Reserva Federal de los Estados Unidos. Profesor Parmar, ¿qué papel juegan las fundaciones hoy día en los Estados Unidos en dirigir la política exterior del país? No iría tan lejos como para decir que dirigen la política exterior estadounidense. Pienso que lo que hacen es complementarla. Tienen organizaciones privadas que pueden hacer, decir cosas y explorar ideas e incluso ir a lugares donde el Estado estadounidense no podría ir debido a la opinión pública o a la presión del Congreso. Entonces, ellos no dirigen la política, pero la complementan y lo hacen de varias formas. Una de las cosas más importantes es el hecho de que son privadas y así operan bajo esa idea de parecer que son políticamente independientes del gobierno, del Estado, etc. Y así atraen la confianza de mayor número de personas. Y en efecto, dentro de Estados Unidos son consideradas frecuentemente como más objetivas y no políticas. Y fuera del país, varios gobiernos en todo el mundo, varias instituciones en todo el mundo, creen que actúan enteramente como instituciones privadas. Pero hablando en un sentido amplio, operan muy cerca de las mentes que dirigen el Estado estadounidense, así que en lugar de dirigir las políticas, en realidad ayudan a formularlas. Discuten las ideas subrayándolas, ayudan a debatir los grandes problemas que enfrentan las políticas y el poder estadounidenses. Y a veces ayudan a proveer el personal en varias agencias estatales o asesores del gobierno, embajadores, etc. O simplemente asesorando al gobierno cuando se encuentra negociando tratados internacionales, organizando negociaciones. Lo que son es un conjunto de instituciones privadas que provee un número muy importante de los asuntos de la agenda estatal estadounidense. Pero yo con la cooperación que yo con ellos no lo hago con el mérito que me rebajen impuestos ni nada de eso, ¿no? ¿Me entiendes? Yo lo hago gratuito, no es de voluntad. No tengo idea, la verdad, pero sí hay muchas que dicen y no aportan lo que verdaderamente el pueblo da. ¿Cuál es la diferencia en el modelo de negocio de las fundaciones y los centros de pensamiento como Hudson o Hoover? Las fundaciones que he estado describiendo, Rockefeller y Carnegie, si bien incluyen a republicanos y demócratas, más republicanos que demócratas históricamente, generalmente se ven a sí mismas como liberales internacionalistas y como apoyo de Naciones Unidas y el sistema Bretton Woods, como el FMI y el Banco Mundial de la Organización Mundial de Comercio, lo que significa un vasto sistema multilateral, que es lo que caracteriza al poder estadounidense, especialmente después de 1945. Ahora, el Instituto Hoover, la Fundación Heritage y otros, como el Instituto para la Empresa Estadounidense, llegaron a ser prominentes, aun cuando existían desde hacía mucho tiempo, a finales de los años de 1960, pero especialmente en la década de 1970. Y aparecieron en una especie de nacimiento de la nueva derecha, que es mucho más crítica que los liberales en la actitud del poder estadounidense y que argumentan que Estados Unidos perdió la guerra de Vietnam porque los liberales fueron muy blandos. No estaban de acuerdo con sus programas de bienestar social, revolución de los derechos civiles dentro del país y eran una suerte de republicanos mucho más individualistas y mucho más duros. Ellos intentaron ser mucho más partisanos, mucho más claros en el mensaje que enviaban y mucho más ideológicos. Así que prestaron mucha menos atención a la idea de ser objetivos, científicos e imparciales y buscaron estar mucho más asociados con los elementos más radicales de ambos partidos. Por ejemplo, varias de las empresas líderes estadounidenses originadas en el Partido Democrático tienen seguidores de Henry Scoop Jackson, que es una especie de mentor para muchos ellos. Profesor Parmar, ¿cuál es la relación entre el dinero de las fundaciones y su agenda política? Formalmente no se supone que sean políticas, de manera que no apoyan ni al Partido Democrático ni al Partido Republicano. Pero lo que sí apoyan es una suerte de sistema político, social y económico bajo línea y se aseguran que permanezca estable en el tiempo. En periodos de cambio rápido, por ejemplo, con la industrialización que mencioné antes, o con protestas sociales a gran escala, como ocurrió en la década de 1960 con la revolución en los derechos civiles y la liberación femenina, lo que trataron de hacer entonces fue proteger el sistema político manejando esos cambios, de manera de poder integrar los derechos femeninos, los derechos de los afroamericanos en una forma ordenada, integrada en el sistema político.
De esa forma, el sistema político se expandió para incluir nuevas voces y nuevas personas, pero sin producir ningún cambio fundamental. Entonces, son, en efecto, instituciones de tipo reformista que buscan limitar y dirigir el cambio que pueda ocurrir de manera que no haya cambios pronunciados en el poder económico y político, como tampoco en la distribución de la riqueza en el país. Entonces, no tienen una agenda política partidaria, sino que su agenda política tiene como objetivo la protección del sistema en sí mismo. Y cuando se ven forzados a contemplar cambios, lo que buscan hacer es limitarlo y manejarlo, de manera que no se convierta en algo demasiado peligroso para el sistema como un todo. Porque, si quiere, ellos son productos del sistema. Su dinero está invertido en los bonos y acciones de las grandes corporaciones en Wall Street y otros sitios. Así que sus propias vidas están gobernadas por la fortaleza del sistema, incluyendo la globalización en la que han invertido enormes sumas de dinero. Entonces, lo que verdaderamente intentan hacer es tomar los efectos secundarios y las amenazas contra el sistema político, del hecho de que la globalización y la industrialización no tratan a todos por igual. Algunas personas lo llevan bien, otras moderadamente, pero gran cantidad de personas no entran en el mercado global, y como resultado de eso caen en la pobreza, que muchas veces se alinea con ideas políticas radicales, que pueden ser la fuente de cambios dramáticos a nivel político y económico. Las grandes fundaciones se benefician del sistema actual y, como resultado, lo que buscan hacer es manejar y limitar las amenazas a ese sistema a través de sus actividades. En ese sentido, son políticas y también están muy cercanas al Estado estadounidense, porque este se beneficia más que nadie con la globalización y demás. Uno de los institutos claves vinculados a la agenda política del poder es el Instituto de Estudios Políticos. Este instituto se creó en 1963 bajo la dirección de McGeorge Bundy, antiguo presidente de la Fundación Ford y asesor del presidente Kennedy para la seguridad nacional. La misión principal del instituto era controlar y coordinar una amplia red de pseudo-organizaciones, desde grupos de control de comunidades locales y grupos de nacionalistas negros hasta organizaciones antitecnológicas, movimientos antibélicos, sobre todo bajo los auspicios del movimiento contra la guerra, el crecimiento cero y las exhibiciones de monstruos de la naturaleza por parte de los ecologistas. Dicho en pocas palabras, la totalidad de lo que en los años 60 se dio en llamar movimiento de la nueva izquierda. El FBI y varias secciones de la CIA fueron proporcionando los jefes financieros y los directores de recursos tecnológicos de esta nueva izquierda. El IPS ha aportado las historias de portada y la dirección ideológica. El principal teórico del instituto no era otro que Noam Chomsky, uno de los fundadores de la nueva izquierda. Para Chomsky, la finalidad principal de la creación de la nueva izquierda a principios de los años 60 era prevenir la radicalización de los jóvenes universitarios en dos extremos superpuestos el uno al otro. El objetivo inmediato era evitar que los partidos socialistas ya establecidos captasen la agitación social que había surgido a partir de 1958 y que se había hecho visible alrededor de la Revolución Cubana y del movimiento por los derechos civiles hasta mediados de 1961. La victoria de los chicos de Chicago en Chile fue una reivindicación soñada de la metodología de las fundaciones bajo control de la familia Rockefeller. ¿Cómo fue la misma metodología aplicada al resto del mundo, profesor Parmar? Probablemente sería muy largo responder a esa pregunta. Lo primero es que la victoria de los Chicago Boys en Chile estuvo estrechamente ligada a los esfuerzos de las grandes fundaciones. Se trató de uno de los intentos más claros de cambiar la trayectoria ideológica, intelectual, política y económica de un país. Como sabrá, Chile tuvo un estado de bienestar y un sistema democrático por muchas décadas, probablemente de los más antiguos en América Latina. Pero se trató de un programa de industrialización y desarrollo económico dirigido férreamente por el Estado. Y USAID, en alianza con Rockefeller y Ford, eligió como blanco a Chile, como un país central en Sudamérica, y se propusieron modelar el pensamiento estatal y sus objetivos económicos, y también apropiarse del liderazgo internacional de Santiago. Ellos pensaban que Santiago era una especie de Ginebra de Sudamérica, donde un gran número de organizaciones internacionales y latinoamericanas tenían sus sedes centrales.
Así que si usted puede dominar intelectualmente Santiago, puede usar a la ciudad como una especie de centro de ciertas redes, que podría irradiar hacia el resto de Sudamérica. Lo importante es que hicieron ese trabajo a lo largo de 20 años para intentar desarrollar esta idea del libre mercado y demás, y fueron muy exitosos. Los programas de Chicago para economistas de Chile en la Universidad de Chicago eran fuertemente adoctrinadores de economistas en la línea de pensamiento del libre mercado a través de su educación en doctorados y otros. Fue el grupo de personas entrenadas en Chicago que volvió a Santiago y que elaboró el programa económico que fue adoptado por el régimen de Pinochet tras el golpe de Estado en 1973. Este modelo de penetración intelectual, de establecer redes entre un país en el que se ha puesto la mira, universidades, estudiantes, incluso los militares y la policía, fue aplicada en varias partes del mundo. Este modelo, si quiere, de penetración intelectual o cultural, y el establecimiento de redes de influencia centrado en instituciones estadounidenses, pero que crea fuertes relaciones en el movimiento de personas, estudiantes, dinero e ideas, como también de instituciones, esto se volvió muy poderoso, transformó varios países en una dirección que fue muy conveniente para el poder estadounidense durante la Guerra Fría, pero también después de esta. Profesor, no hay tiempo para más. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, es un placer haber estado en tu programa. Durante más de 100 años, la filantropía ha sido el instrumento cultural de la política exterior de Estados Unidos. El arma elegida de un control subrepticio de la toma de decisiones. Los más ricos del mundo han escondido su dinero para poder controlar desde la sombra los mandos de poder. La filosofía de la élite es que el Estado es rey. La doctrina hegeliana es el derecho divino del Estado en vez de derecho divino del rey. El Estado es el Dios en la tierra y las fundaciones, sus hombres vestidos en gris flagelo en la sombra. Soy Daniel Stulin. Bienvenidos todos al mundo de humo y espejos. Gracias por estar con nosotros y hasta la semana próxima.